¿Qué tal, guerreros? Bienvenidos a este video donde combinaremos la estadística y los videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre For Honor. Para quienes no lo conocen, For Honor es un videojuego de lucha desarrollado por Ubisoft, en el que se enfrentan facciones históricas como los caballeros, vikingos, samuráis, Wulin y los Outlanders. En el video de hoy nos hacemos la siguiente hipótesis, ya que queremos saber si hay un desequilibrio en el juego basado en las estadísticas de win rate y el pick rate. Por ello, nos planteamos las siguientes preguntas. Los héroes con alto win rate, pero bajo pick rate, pueden ser muy poderosos, pero poco populares por su alto nivel de dificultad. Y los personajes con alto pick rate, pero un win rate promedio o bajo, ¿suelen tener un nivel de dificultad más fácil o son otros los motivos? El propósito de este análisis no solo nos es útil para los jugadores que queremos elegir héroes estratégicamente, sino también para los desarrolladores, quienes pueden usar estas métricas para ajustar el balance del juego y mejorar la experiencia de todos. Primero expliquemos lo que vamos a analizar, como lo son el win rate y el pick rate. Pero antes de entrar en los detalles, definamos estos términos. Win rate es el porcentaje de victorias de un héroe o una facción. Por ejemplo, si un héroe gana el 60% de las partidas en las que participa, su win rate es del 60%. Esto puede indicar qué tan efectivo es en el campo de batalla. Y el pick rate es el porcentaje de veces que un héroe es seleccionado por los jugadores en relación con los demás. Un pick rate alto puede reflejar popularidad, pero no necesariamente eficiencia. En pantalla mostraremos las tablas de Excel con todos los datos utilizados. Como se pudo ver en la primera imagen, tenemos todos los datos sobre cada héroe y un análisis aplicando las medidas de centralización y dispersión para luego sacar ciertas conclusiones. Llevemos estos datos a un gráfico. En el primer gráfico podemos ver la información global del win rate y pick rate para cada héroe. Cada barra azul representa el pick rate y cada barra naranja corresponde al win rate. Este gráfico nos da una perspectiva más detallada de cómo se comportan los héroes individualmente. Por ejemplo, el Hitokiri lidera en términos de win rate alcanzando el 61,14%, lo que lo convierte en uno de los héroes más efectivos del juego. Sin embargo, su pick rate es moderado, con un 2,62%. A lo que podría sugerir que aunque es muy poderoso, no es tan fácil de dominar, limitando su uso a jugadores más experimentados. Caso similar es el de Xiang Xun, el cual tiene un promedio de victorias muy elevado, pero un porcentaje de elección menos del 2%. Esto indica claramente que es un personaje con un rango de habilidad bastante elevado, y no apto para jugadores casuales. En contraste con los anteriores, Afira tiene el pick rate más alto del juego, con un 7,59%, pero su win rate no se encuentra entre los mejores, quedándose en un rango del 58%. Esto podría deberse a su popularidad entre los jugadores casuales, quienes tienden a elegir héroes llamativos o nuevos, independientemente de su efectividad real. Otros casos como el Peacekeeper y Nuxia llaman la atención, ya que ambos héroes tienen un pick rate y win rate notablemente bajos. Por ejemplo, la Peacekeeper apenas alcanza un win rate del 49,53%, siendo el más bajo del juego, y su pick rate es igualmente bajo, con 1,71%. Esto claramente apunta a la necesidad de buff o ajustes para hacerlos más viables y atractivos a la hora de jugar. De forma general, la mayoría de los héroes tienen un win rate entre el 55 y 58%, lo cual es una señal positiva para el balance del juego. Y hay ciertos personajes que cuentan con una alta popularidad y un win rate bastante efectivo, como lo pueden ser el Orochi. Pasemos al segundo gráfico, en el cual se titula Promedio de facciones. Observamos los promedios de win rate y pick rate organizados por facciones principales. Podemos notar a simple vista que en términos del win rate, los Outlanders lideran con un 57,86%, seguido de los samuráis y los vikingos, que tienen un rendimiento muy similar, alrededor del 57%. En el extremo opuesto encontramos a los caballeros, con el win rate promedio más bajo, apenas superando el 54%. Por otro lado, en términos de pick rate,
Los Outlanders también lideran el mayor promedio con un 33,86%, destacando como una de las facciones más jugadas pese a tener menos héroes en comparación con otros, seguido por los Caballeros, que tienen un pick rate de los más altos en promedio. Esto podría deberse a que tienen más héroes disponibles y una estética que atrae a los jugadores, indicando que aunque son una facción muy popular, no necesariamente son los más efectivos en combate. Y, por último, los Bullying tienen un pick rate considerablemente bajo, apenas el 2%. Esto puede deberse a que son menos atractivos para los jugadores o que requieran un nivel de habilidad más alto para usarlos de manera efectiva. Vamos a dar dos conclusiones. La primera es a nivel técnico, mostrando los cambios del balance que necesitan ciertos héroes. Primero, los nerfeos. En primer lugar, la Hitokiri, que debe recibir un nerf ya que es muy efectiva en combate. En segundo lugar, Xiang Xun, el cual debería recibir un pequeño nerf y algún pequeño rework para poder aumentar su pick rate y así elevar su popularidad. Los bufeos. La Peacekeeper y Nuxia necesitan ambas de un bufeo, para poder aumentar tanto su nivel de rendimiento en victorias como su elección. El Gladiador y el Warden necesitarían otro pequeño bufeo, para aumentar la efectividad en el combate, ya que igual cuentan con un alto pick rate siendo de los más populares. Otros héroes deberían verse la posibilidad de algún rework, como pueden ser la Pirata o el Sang-Hu, que pueden ser algo más complejos de utilizar y necesitan algún cambio para ser más elegidos. Algún cambio como lo es mejorar su nivel de aprendizaje. En casos particulares como el Orochi, Afira, Warlord, el Lowbringer y otros personajes más, son muy populares y con un buen nivel. Estos tienen que ser observados y analizados por los desarrolladores por si llegan a cambiar el meta del juego. Pero, en resumen, hay un buen balance actual. A continuación, vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Soy buen jugador, parte del promedio o malo jugando? Voy a comparar 5 héroes, el mejor que sé utilizar de cada facción. Vemos en pantalla 3 tablas. La primera son mis datos, con el win rate y el pick rate. La segunda, los datos globales. Y la tercera, la comparación de ambas. En general, viendo los datos, puedo determinar que soy un jugador por encima del promedio, manejando dichos héroes. Mantengo win rates por encima del 55% con estos mismos. Mis win rates son consistentemente superiores a los promedios globales, pero con ciertos héroes, mi estilo de juego va a variar por su nivel de dificultad o preferencias personales. Entonces su win rate y pick rate va a ser inferior. Un caso en específico es el de Afira, en el que hay una gran diferencia en el pick rate, ya que la uso menos que el promedio global, un menos 6,44%. Pero cuando la suelo elegir, tengo significativamente más efectividad en el win rate, con un más 6,49% comparado con otros héroes. Mi mirada particular es que soy un jugador que prefiere mantener una estrategia y una calidad sobre los héroes que sabe manejar, sobre la cantidad de héroes que hay para elegir. Ahora vamos con Iván, que nos va a explicar la segunda conclusión, aplicando ahora sí las medidas de centralización y dispersión. Segunda conclusión. Acá tocaremos términos estadísticos como 1. Medidas de centralización, media y mediana. En este diagrama de win rate vemos que la media es del 56,38% y la mediana es del 56,83%. Esto indica que el rendimiento de los héroes está bien centrado y balanceado. Por otro lado, en el pick rate, la media es del 3,12% y la mediana del 2,94%, lo que significa que la mayoría de los héroes tienen un pick rate bajo, pero algunos muy populares elevan el promedio. 2. Medidas de dispersión, desviación estándar y coeficiente de variación. Ahora pasaremos a las medidas de dispersión, como el coeficiente de variación, que nos indica la consistencia de los datos. Por ejemplo, win rate. El coeficiente de variación es del 5,63%, lo que demuestra una gran estabilidad en el rendimiento de los héroes. Pick rate.
Sin embargo, el pick rate tiene un coeficiente mucho más alto, del 41,20%, lo que refleja la diversidad en la popularidad de los héroes. Aquí es donde encontramos valores atípicos o outliers. Podemos observar que héroes como Afira, con un pick rate del 7,59%, son extremadamente populares, mientras que otros, como Nuxia, del 0,93% y Peacekeeper, del 1,71%, apenas se eligen. En cuanto a rendimiento, Nuxia y Peacekeeper también están en el lado más bajo, con win rate de 50,28% y 49,53%, respectivamente. Para entender mejor la relación entre la popularidad y efectividad, recurrimos a un diagrama de dispersión. En este gráfico, cada héroe está representado por un punto que combina su pick rate y win rate. Y podemos decir que en la representatividad de la muestra, la distribución del win rate es consistente, con pocas variaciones extremas, lo que respalda la representatividad de los datos en cuanto al balance del juego. El pick rate, aunque más disperso, también es representativo, ya que refleja la diversidad de preferencias entre los jugadores. Conclusión final. En conclusión, el análisis nos permite afirmar que el juego está bien balanceado en términos generales, con un win rate estable. Sin embargo, algunos héroes necesitan ajustes urgentes. Este análisis no solo ayuda a balancear el juego, sino que también fomenta una mejor experiencia para los jugadores, incentivando la diversidad de elecciones. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos la semana que viene con más análisis estadístico.